Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Buenos días. A quienes en tiempo real están con nosotros en este podcast de Fusagasugá Noticias, periódico digital, en este noveno aniversario. Damos la honra y la gloria al Todopoderoso por una nueva oportunidad, una nueva semana, prácticamente comenzando la segunda quincena del mes de julio. Poco a poco empieza a avanzar el segundo semestre. A esta hora de la mañana, bien fría, con un clima genial en Fusagasugá, capital de la provincia del Sumapaz, contactamos al secretario jurídico de la Gobernación de Cundinamarca, al doctor Germán Gómez. Doctor Gómez, saludo cordial, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Dónde se encuentra? Muy bien, Alejandro, muy bien. Aquí desde nuestra querida capital, en nuestra gobernación de Cundinamarca, y muy contento de escucharlo, de saludarle y de poder estar con todos nuestros queridos cundinamarqueses de nuestra bella provincia allá en Fusagasugá. Tan amable. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Qué hay de nuevo? Alejandro, muy bien, muchas gracias. Haciendo los quehaceres cotidianos que nos implica el ejercicio de este rol en nuestra querida gobernación, atendiendo todos los intereses jurídicos y normativos que regentan el sacar adelante toda esta serie de actividades que implican el servicio público y la atención de las necesidades de todos nuestros cundinamarqueses, sobre todo en momentos geográfica y naturalmente tan agitados como los presentes. Terrible. Estamos solidarizándonos desde la provincia del Sumapaz con Quetame, una situación muy, pero muy preocupante, no solo para el gobierno departamental. Estamos haciendo un llamado urgente a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Qué sabe de lo que viene ocurriendo, infortunadamente, en ese sector de Cundinamarca, doctor Gómez? Alejandro, efectivamente hemos tenido desde las pasadas semanas, tú bien lo sabes, una temporada cruda, un recrudecimiento violento de la temporada de lluvias. Según los indicadores meteorológicos, ha sido una de las temporadas en la historia con más alta caída de aguas en todos nuestros cuerpos hídricos, los cuales entonces se vendrían y se vienen acolmatando, acopiando aguas y en el recurrir de sus laderas han llegado allí hasta la provincia de Oriente. Inicialmente algunas situaciones se veían hacia nuestra provincia del Guavio y ahora también después del evento sísmico de Oriente en Medina y Paratebueno se tienen algunas afectaciones precisamente por algunos represamientos en algunos cauces, algunos desbordamientos que han llevado a principales afectaciones para nuestra ciudadanía de Quetame, allá en Puente Quetame. Hay zonas indudablemente que prácticamente pues han desaparecido por unos movimientos en masa de las laderas montañosas que allí conocemos, indudablemente con la afectación tan calamitosa que ello significa. Tú sabes que donde los espacios han sido de la naturaleza, pues esta siempre va a reclamar estos recorridos naturales. E indudablemente, claro, nosotros seguimos ocupando a veces algunos espacios en donde deberíamos dejarlos exclusivamente para la naturaleza, pero bueno, esta es una situación que ya viene de vieja data. Históricamente hemos ocupado algunas laderas en donde pues la naturaleza está buscando recuperar sus espacios naturales. Indudablemente desde el pasado miércoles, jueves y viernes se ha recrudecido la situación. El señor gobernador ha venido atendiéndola directamente, activando por supuesto los comités municipales y departamental de gestión de riesgo y haciendo, como tú ya lo mencionabas, la efectiva solicitud de activar el mecanismo de subsidiariedad y concurrencia positiva. Esto, en otros términos, no equivale a nada distinto a que según la ley 1523 del año 2012, que es la ley que regula nuestro sistema de gestión de riesgo y desastres en Colombia, pues se trata de solicitar la concurrencia de la nación a través de la Dirección Nacional o Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en donde efectivamente se han venido coordinando las actividades para atender estas comunidades. Tan amable, muchas gracias. Entremos en materia. Por favor, hay un tema que logró tendencia en redes sociales recientemente y es
la declaratoria de inexequibilidad del artículo 28 de la Ley de Licores por parte de la Honorable Corte Constitucional. Monopolio de introducción de aguardiente a departamentos. ¿Cómo le ha ido a Cundinamarca con esta situación que, de acuerdo con los que no entendemos la cosa jurídica al detalle, pues nos pone en una lucha en franca lid en el mercado de los aguardientes? Alejandro, efectivamente, bueno, dejamos de lado y pasamos de hablar del agua que viene con sus lluvias y que nos está afectando tanto a hablar ahora del aguardiente, de este licor desde un punto de vista em, jurídicamente relevante, como lo es el que tiene que ver con las rentas y los ingresos entonces del departamento de Cundinamarca, el cual tiene alguna connotación de afectación con ocasión de esta noticia que planteas y que en efecto se ha tornado en noticia nacional desde el año anterior, pero principalmente en el último mes. Esto precisamente como lo mencionabas, con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad que la Corte Constitucional de Colombia ha así decidido a través de una reciente sentencia que, Alejandro, fue emitida este pasado 30 de mayo, es decir, hace un mes y unos 10 días. Conocimos el texto de la sentencia C-032 del 2025. Es esta una decisión de la Corte Constitucional, Alejandro, en donde este máximo tribunal que resguarda a la máxima norma en nuestra patria, que es la Constitución Política de Colombia, decidió declarar no conforme a la Constitución una parte de una ley de la República, que era el artículo 28 de la ley 1816 del año 2016. Resulta, apreciado Alejandro, esta ley 1816 es la ley por la cual se fija y establece el régimen propio del monopolio de los licores. Esta es una norma que desarrolla un postulado constitucional, que es el contenido del artículo 323 de la Carta Política, cuando ésta defiere, entrega, autoriza a los departamentos ejercer el monopolio sobre la producción, comercialización, introducción de aguardientes en sus territorios propios. Decir entonces, Alejandro, que esta ley, en un artículo de ella, el artículo 28 para ser más preciso, otorgaba, y lo debo ya decir en pasado, ya te explicaré por qué, una facultad a los gobernadores en todo el país. Les otorgaba la atribución de poder mediante decreto, mediante acto administrativo por ellos expedido y suficientemente motivado, declarar la prohibición de introducción de ciertos bebidas tipo aguardiente foráneo a sus propios territorios, es decir, aguardientes que no fueren de producción local. Es por eso, es esa una de las razones por las cuales cuando tú vas a un mercado, llámese un gran almacén o una tienda de nuestros queridos tenderos de barrio, Alejandro, encontrabas a veces algunas bebidas tipo aguardiente u otras no. Y lo propio sucede cuando ibas a otros departamentos, tal vez de paseo o de tránsito, podías ver que en esos departamentos habían ciertas marcas de aguardiente, otras no. Indudablemente, este es un asunto que rentísticamente tiene una lógica, Alejandro, y la lógica es que, tú lo sabes, la producción de aguardientes se efectúa por las propias empresas licoreras de las gobernaciones de los departamentos y obviamente en la medida en que la venta de esos productos allí fabricados pues se sostenga y se incremente, depende la causación o no de ciertos impuestos, rentas y dividendos en favor de las gobernaciones correspondientes. Esto con una connotación adicional y es que los recursos que se generan por esta virtud pues se destinan principal y preferentemente a la Secretaría de Salud. Las empresas de licores departamentales, al momento de generar o recaudar estos tributos y dividendos derivados de las ventas de su propio aguardiente, en este caso nuestro aguardiente néctar,
se transfieren a la Secretaría de Salud. Y en la Secretaría de Salud, desde allí se financian los gastos del sistema de salud pública. Obviamente acompañado de otros recursos más, pero este recurso que se genera por la venta del aguardiente propio se destina preferiblemente a este fin. Resulta entonces, Alejandro, para no extenderme en la exposición, que algunos ciudadanos a finales del año nacional a los gobiernos de jurisdicción que lesionaba otros principios también constitucionales, como el principio a la libertad de empresa, el principio de libertad económica, y bueno, invocaban un derecho que mencionaban o lo nominaban o lo acuñaban libre de su predilección. Indudablemente, aquí qué sucedió, Alejandro, te cuento la versión corta. La Corte Constitucional admitió la demanda, se notificó a las partes, manda, aclarando algo, el demandado no es la gobernación de Cundinamarca, el demandado es la ley de la República en su artículo 28. Pero las entidades y los ciudadanos que sentían teníamos algo que decir al respecto, fuere en contra o en favor de esa demanda, pues así lo hicimos el año pasado, en el 2024. Se atendió y se contestó la demanda, se asistió a las audiencias que citó la Corte Constitucional, se allegaron las pruebas del caso para demostrar que esa medida era una medida legítima, razonable, sana, proporcional, necesaria, pero la Corte Constitucional, en su sabiduría, tomó una decisión el pasado mes de febrero de este ya 2025. En el pasado mes de febrero, entonces, en sala plena, por votación de 5-4, en la sala plena tenemos 9 magistrados, Alejandro, 5 consideraron que esta norma resultaba contraria a la Constitución y 4 magistrados consideraron que la norma resultaba conforme a la Carta. En ese sentido, como en todas las democracias, pues las decisiones que se acatan son las tomadas por la mayoría. En este caso, entonces, esa decisión que se tomó en sala plena en el mes de febrero fue materializada con esa sentencia que te comentaba, C032, que fue publicada el 30 de mayo, que conocimos todos en el país la primera semana de junio, y que por lo tanto, Alejandro, de esa fecha hacia acá se suceden dos principales consecuencias. La primera, pues que en el mercado y en la composición del mismo vas a ver una multivariedad más relevante aún de la que ya existía en Cundinamarca. Obviamente, no solamente en Cundinamarca se vendía aguardiente néctar y todo su portafolio, sino aguardientes de otros departamentos con los cuales ya se traían convenios de tiempo atrás suscritos para autorizar esa comercialización. Esos intercambios de licor se denomina. Y sucedería entonces que a partir de esa sentencia de hace un mes ya hacia acá, esa barrera que no se ve a la vista, pero que sí se materializa en los estantes de los comercios, ya se eliminó. Por lo tanto, ya la comercialización e introducción de aguardientes foráneos en cualquier departamento de Colombia resulta pertinente porque ya no existe entonces esta limitación. Esto, en términos prácticos, generaría que vas a ver una mayor oferta de este tipo de bebida y vendría aquí un segundo efecto, que es el más relevante y que en realidad es el que se torna en noticioso, pues por lo menos para Cundinamarca y para la Secretaría Jurídica y para Sí. la Secretaría de Hacienda principalmente, y es que los ingresos tendremos que protegerlos como siempre lo ha sido, pero hay que monitorearlos con mayor rigurosidad, porque obviamente tú lo entenderás, a mayor número de productos en una competencia de mercado, pues obviamente habrá que preservar, mantener o inclusive incrementar las estrategias de ventas para que nuestro producto estrella, nuestro aguardiente néctar, siga vendiéndose en la forma que lo venía sucediendo o que Para inclusive se competir en el incremente mercado. para competir en el mercado y Se que nos de esa complicó. manera, por supuesto, Alejandro, pero nosotros confiamos
en que las ventas no solamente se mantendrán, sino que con la ayuda de los cundinamarqueses, pues obviamente con consumo responsable, ni más faltaba, Alejandro, aquí no estamos propugnando por una ingesta desaforada o irresponsable, sino porque en esos momentos en que optemos por tomar un aguardiente en familia y con responsabilidad, con un amigo, pues prefiramos el producto local, porque indudablemente entonces, Alejandro, las rentas departamentales van a tener que ser muy cuidadosamente revisadas en este aspecto para que no se nos inestabilicen los ingresos propios del presupuesto que por esta vía se recaudaban y que van al sector salud. Esa es la noticia, Claro, apreciado Alejandro. hay que consumir néctar porque estamos apoyando la salud de los cundinamarqueses. Por supuesto, es curioso hacer este ejercicio Sí, cuando nosotros explicamos a Alejandro que por la venta del aguardiente es que se financian principalmente los hospitales. A veces parece curioso, parece antagónico, parece contradictorio, pero en efecto la ley así lo quiso y esto tiene una lógica, Alejandro, por supuesto. Hay que reconocer los efectos adversos derivados del consumo del alcohol, por supuesto. Y de ahí que ese consumo, pues el legislador deseó financiar en los gastos del sistema de salud pública porque indudablemente la ingesta de este tipo de productos en quienes libremente lo deciden van a generar unas afectaciones a mediano o a largo plazo, depende de qué tanta responsabilidad tenemos consigo mismos y precisamente es una curiosidad como se plantea, pero así lo es Alejandro, estas rentas derivadas de la venta de nuestros aguardientes propios indudablemente financian muy buena parte del sistema de salud pública. cierto. Hay un segundo tema, doctor Gómez, secretario jurídico de la Gobernación de Cundinamarca, que nos plantea la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación para tratar con su señoría la mañana de este lunes 14 de julio. Y es la situación actual de expedición de determinantes ambientales de la sabana de Bogotá. ¿Cómo entender esto? ¿En qué consiste? ¿Cómo Alejandro, avanza? es un tema tremendamente relevante. Es un asunto que ha cobrado principal importancia sobre la opinión pública desde el pasado mes de marzo, pero con el paso del tiempo, inclusive hasta el día de hoy, cada vez se genera más como hecho noticioso. La relevancia es la siguiente, Alejandro. Hay que tener en cuenta que sobre los territorios que conforman la sabana de Bogotá, que son casi 38 municipios, la sabana de Bogotá, muchos creemos que simplemente se trata de Bogotá, Chía y Cajicá y Cota y Funza y Mosquera, pero no. Tenemos casi 38 municipios que hacen parte geográfica de esta jurisdicción y hay que decir que esta noticia a todos nos interesa, porque probablemente, Alejandro, cuando estamos en Fusagasugá, allí tranquilos en este bello municipio, observando esa geografía tan maravillosa, pues podríamos pensar en qué nos podría afectar lo que suceda en la sabana de Bogotá. Pues resulta que sí, al final de cuentas somos un solo sistema ecosistémica y ambientalmente hablando, y no solamente en ese respecto, Alejandro, sino las dinámicas socioeconómicas y urbanas que se sucedan o no en la sabana de Bogotá, pues pueden impactar directa o indirectamente a los municipios circunvecinos. Fusagasugá no dista de la capital y por lo tanto es relevante tener en cuenta lo siguiente. La nación tiene la atribución legal por Ley 99 del 93 a través del Ministerio de Medio Ambiente de expedir normativas que regulen los lineamientos o determinantes ambientales de la sabana de Bogotá, con todo lo que ello implica. Ello implica una serie de decisiones indudablemente en cuanto a los suelos de expansión, hacia dónde se debe desarrollar demográficamente la sabana de Bogotá, qué suelos se deben habilitar como de categoría urbana, suburbana o de expansión, en qué suelos se pueden o no efectuar ciertas explotaciones agroecológicas, de qué cuerpos hídricos se puede o no tomar un preciado recurso para efectos de abastecer a través de servicios públicos la construcción de vivienda y equipamientos urbanos, qué actividades agroeconómicas pueden o no explotarse. Fíjate que son una serie de efectos relevantes. La nación, desde el pasado final del mes de febrero, ha ejercido la facultad que le da la ley 99 del 93, expidiendo un borrador, en eso soy enfático, un borrador, un proyecto de decreto
que configuraría lo que serían las determinantes ambientales de toda la sabana de Bogotá. Esto tiene una relevancia altísima en lo urbano y en lo jurídico y en lo socioeconómico, porque significaría que de expedirse esta norma, que a hoy es un borrador, indudablemente los municipios que hacen parte de la sabana de Bogotá tendrían que acatar estas normativas socioeconómicas y ambientales, porque dice la norma, dice la ley 388 del 97, Alejandro, que es nuestra ley de ordenamiento territorial, que toda normativa que se expida desde el Ministerio de Ambiente en materia de lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá tendrá el carácter de norma de primer nivel. Norma de primer nivel significa no cosa distinta a que en los municipios o se observan al momento de expedir los acuerdos municipales de planes de ordenamiento territorial esas determinantes que haya impuesto la nación. Hasta ahí todo va bien, Alejandro, pero tenemos una novedad, y es que esa publicación de ese borrador se dio el 28 de febrero. Sí, En ese señor. momento, la nación nos informaba a todos los ciudadanos y entidades públicas que tendríamos hasta apenas el 14 de marzo para hacer observaciones, proposiciones, comentarios a este borrador. Y obviamente, pues apenas habían 15 días, no era un tiempo idóneo para estudiar semejante normativa, para poder hacer comentarios, observaciones, anotaciones, propuestas sobre esta. Y por lo tanto, desde aquel entonces, Alejandro, el señor gobernador, el doctor Jorge Emilio Rey, levantó la mano ante la señora ministra de Ambiente, le solicitamos audiencia y le pedimos entonces que los tiempos que nos brindasen a todos, no solo a Cundinamarca, sino a todo quien se sienta afectado, fuere superior. Se extendió entonces este lapso hasta el 28 de abril. Resulta entonces, Alejandro, que no solamente se trata de que nos brindasen unas semanas de más para estudiar u objetar, si fuere del caso, este proyecto de normativa, sino que se trata, y esto es lo más preocupante, de tener una garantía en donde cada uno de los municipios sea escuchado a través de sus consejos y alcaldes municipales, para que la nación sepa qué preocupación o no le asiste a cada mandatario local, qué propuesta tiene o no cada mandatario local. Entonces, nosotros cumplimos en Cundinamarca enviando nuestro escrito de observaciones a ese borrador el pasado 28 de abril, cumpliendo esa fecha límite, pero de ahí para acá han pasado muchas cosas, Alejandro. Hemos venido, o también el Tribunal de Cundinamarca ha venido actuando, haciéndole seguimiento a esa eventual expedición de decreto de la Nación, porque hay que garantizar algo muy importante, y este es el punto que genera mayor conflictividad, que esperamos no sea así. Y es que los municipios, Fusagasugá y cualquier restante de los 1.101, de los 1.102 municipios del país, tienen la facultad constitucional, según el artículo 305, de autorregularse y de tomar sus propias decisiones en lo que tiene que ver con ordenamiento territorial de sus suelos. Eso a través de los acuerdos municipales que tú bien conoces, que se llaman Sí, POT aquí o se está llaman... aquí está la Ajá, discusión, aquí está la discusión, doctor Gómez, perdóneme, le corto su, ni más faltaba. discurso, con el tema de región metropolitana. Es una cosa impresionante lo que la política y la politiquería vienen, adentrándose en esta discusión del, ordenamiento territorial que pretende región metropolitana, de trabajar en equipo, causa común, ponernos de acuerdo. Sí, sí, Alejandro, es uno de los frentes con que se puede ver el tema, efectivamente lo que tiene que ver con la autonomía, que era el punto donde nos Autonomía concentrábamos, territorial. y esa autonomía, hay que decir a propósito del debate que se lleva a cabo en Fusagasugá, así como se ha dado en otras municipalidades, es relevante reiterar o dejar muy claro que precisamente la autonomía de los municipios está garantizada precisamente con el debate que se está dando en estos momentos en el presente en Fusagasugá. Y digo garantizada en el sentido de que a ningún municipio se impone el deber de hacer parte de este esquema de asociación territorial que es la región metropolitana. Esa no es una imposición.
El acto legislativo y la ley que desarrolla nuestro acto legislativo han sido enfáticas, expresas y claras en que será cada municipio quien a través de sus consejos, que son los representantes de toda la comunidad, deberán decidir si se asocian o no a este tipo de esquemas. Fíjate que de ahí es una primera evidente muestra de que la autonomía se respeta, no es una imposición. Y lo segundo, también decir para cerrar ese respecto, Alejandro, que la autonomía también se sigue garantizando en tanto y en cuanto el mismo acto legislativo es expreso en afirmar que esto no implicaría restar o limitar las competencias de los municipios existentes hoy en Colombia. Situación distinta es que se reorganizan o robustecen unos sistemas administrativos para tomar ciertos tipos de decisiones, como en materia de seguridad, como en materia de movilidad, como en materia de provisión agroalimentaria, pero eso no quiere decir que se le resten facultades a los municipios. Y en ese sentido, Alejandro, pues esta situación de tensión con la nación para hacer em, coordinar, concertar ese grado de autonomía que tienen los municipios con las facultades que tiene la nación para emitir estas reglamentaciones, ahora en materia de determinantes ambientales, pues hay que buscarle un punto intermedio, Alejandro. Y el punto Mm, intermedio lo hemos venido proponiendo a la nación. Ya en los últimos 3 meses no hemos dejado de trabajar con ellos. Hemos concertado unas metodologías con plural número de mesas de trabajo en las cuales se garantice que la escucha de cada alcalde, consejo y multiactor de todos estos asuntos que a todos nos preocupan sea escuchada de manera no puramente formal, no puramente con una lista de asistencia en una reunión de trabajo, sino sea escuchado de manera real y efectiva. Esto porque, Alejandro, la ley es clara. La Ley de Ordenamiento Territorial 1454 y la Ley 2294 indican que se deben reconocer a la hora de tomar estas decisiones por parte de la nación la particularidad de cada municipio. Alejandro, todo municipio es diferente a otro. Por más de que hayamos 38 municipios que hagamos parte de la sabana de Bogotá y que pensemos que todos son iguales por esa razón, todos somos diferentes. Es muy distinto ¿cierto? el suelo del municipio de Cogua y de Tausa con el municipio de Cibaté y Soacha. Y por lo tanto, la escucha de los argumentos y preocupaciones de la sociedad, consejo, alcaldes y ambientalistas, indudablemente hay que darse uno a uno, mas no de manera genérica, abstracta y gaseosa. Entonces, Alejandro, hemos venido trabajando en esa concertación con la nación desde ese día 28 de febrero hasta hoy. Enhorabuena, pues debemos decirlo, la nación no ha ejercido esa atribución de expedir ese acto administrativo precisamente pues por todo este ejercicio metodológico y propositivo que te estoy comentando, con una anotación adicional, y con esto terminaría esta idea. La semana inmediatamente anterior, y esto es una chiva, es una noticia muy, muy reciente, Alejandro, el Consejo de Estado el pasado viernes intervino también en este debate. Intervino a través de la emisión de una providencia que fue conocida el pasado viernes, como te acabo de indicar, en donde el Consejo de Estado exhorta al Ministerio de Ambiente a que la realización de estos procesos de escucha y concertación profunda y técnicamente deliberada sea llevada de manera mucho más rigurosa. El Consejo de Estado ha indicado que se deben escuchar a los actores de la materia y le da principal relevancia a que este borrador de acto administrativo sea analizado por el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, ordenando así entonces que hasta que no se agoten todas estas verificaciones técnicas, no podría la Nación expedir este acto administrativo. Perdón, Alejandro, doctor indudablemente, sí, señor. Germán Enrique Gómez González. ¿Podríamos titular Frenazo del Consejo de Estado? Muy probablemente ese sería un titular que materializa y traduce todas las apreciaciones que el Consejo de Estado ha efectuado, llamando la atención del Ministerio de Ambiente. Y te digo que sí encontraría lógica en este titular por cuanto el mismo Consejo de Estado es quien le ha dicho al Ministerio que él
si mal no recuerdo y parafraseo porque es apenas un documento del viernes, excúsame si en la literalidad yerro Alejandro, el ministerio debería ser el primer ente como sistema, como cabeza del Sistema Nacional Ambiental que debería haber caído en cuenta que todos estos mecanismos de concertación, coordinación, deben tenerse en cuenta antes de que pretendan ejercer estas facultades para emitir este tipo de actos administrativos. Sí, señor Alejandro, esa es la situación. Señor doctor Gómez González, secretario jurídico de la Gobernación de Cundinamarca, estamos muy agradecidos y nuestros 201,000 seguidores en Facebook, eh, le invitamos para que muy pronto tengamos una segunda parte de este podcast para ampliar al detalle algunos otros temas, especialmente lo que tiene que ver con región metropolitana, que el debate se ha encendido este fin de semana en Fusagasugá y la provincia del Sumapaz. Por supuesto, Alejandro, no solamente es muy grato para mí compartir estas ideas a través de tus micrófonos, sino más que satisfacción por compartir la información, es un deber que tenemos los servidores públicos y un derecho que tienen ustedes como ciudadanos conocer estos asuntos que indudablemente concitan la atención de la comunidad. Y por supuesto, Alejandro, en lo que tenga que ver con este aspecto específico que mencionas, siempre estaríamos abiertos a brindar y compartir las informaciones y discernimientos del caso. A ustedes, muchas gracias, Alejandro. Tan amable y muy gentil, que tenga una excelente semana, doctor Germán Enrique Gómez González. Igualmente para usted y para todos los fusagasueños. Buen día. Muchas gracias, muchas gracias. Comenzamos semana en este noveno aniversario de Fusagasugá Noticias Periódico Digital, hablando con el secretario jurídico de la Gobernación de Cundinamarca. Dos temas muy, pero muy importantes. La declaratoria de inexequibilidad por parte de la Honorable Corte Constitucional del artículo 28 de la Ley de Licores y la situación actual de expedición de determinantes ambientales de la Sabana de Bogotá. Estamos muy agradecidos con nuestra audiencia. Gracias por comentar, por compartir. Muchas gracias por seguirnos, por darle me gusta. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Este podcast también se verá, con el favor de Dios, en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, active la campanita para cuando subamos eh, esta clase de programas, usted se entere, esté al pendiente. Si le interesa, comente, comparta con eh, sus seguidores, con sus aliados en las redes sociales. Estamos en Instagram también, en X, en Spotify. Nos pueden leer en fusagasuganoticias.com o fusagasuganoticias.com.co. En las dos direcciones está alojada nuestra información en la web. Fusagasugá Noticias, periódico digital. Trabajamos por ustedes y para ustedes. La dirección de Alejandra Castro Cobos. Producción Marta Cobos. En la presentación, Alejandro Castro Guerrero. Con permiso, bendiciones. En cualquier momento, con el favor de Dios, regresamos. Posiblemente esta noche. Vamos a hablar de lo que ocurrió el fin de semana con la actividad que encendió las redes sociales en Fusagasugá y la provincia del Sumapaz frente a región metropolitana, si están o no de acuerdo. Y lo más curioso, las posiciones de este personaje, exalcalde de Fusagasugá, el joven abogado, que cuando estaba frente a la administración pública era uno y ahora es otro. Ahora que está en campaña, presuntamente para la Cámara de Representantes por Cundinamarca, ya cambió. De la noche a la mañana, Jairo Ortúa cambió de opinión. Con permiso, muchas gracias, muy amables.